le voy a preguntar a Borja Díaz, que es experto en protección de datos, profesor de la Escuela Tecnológica Upgrade Hub, algunas cosas al respecto. Bueno, ¿es un buen ejemplo este de Cristina Cifuentes de lo que debe garantizar la protección de datos? Pues es un buen ejemplo en el sentido de que es muy importante que las empresas custodien la información y, en este caso concreto, los datos privados de cada uno de los usuarios que acceden a su tienda, ¿no? Y cuando hablamos de protección de datos, y sobre todo en este caso que son, por ejemplo, imágenes, el custodio de las imágenes, es muy importante regirse a la legalidad, ¿no? Que en este caso la ley marca que debes custodiar, en este caso, los vídeos, las imágenes durante 30 días. Y una vez que pasan esos 30 días, debes eliminarlo, salvo algunos casos concretos en los cuales, por ejemplo, en esas grabaciones se hayan podido detectar, pues, por ejemplo, un accidente o cualquier situación, por ejemplo, como pueda ser un robo o puede ser cualquier otra circunstancia en la que se produzca una denuncia. Luego hay otra cosa, en la red. Sí. Tú entras a ver billetes de avión para ir a Punta Cana, y a la semana siguiente estás recibiendo ofertas de Punta Cana que, bueno, a lo mejor alguna puede ser muy interesante, cuidado, yo no digo que eso no tenga interés, pero pueden, porque hay datos como lo que te gusta, lo que compras, lo que lees, a dónde quieres ir, que esos sí pueden ser utilizados. Aquí también sucede algo parecido. Cuando hablamos del entorno digital, se tiene que dar el mismo consentimiento. Es decir, por ejemplo, pongámonos todos, entramos en Amazon, que lo conocemos todos, y lo primero que te aparece cuando entras es el banner, es decir, el mensajito abajo que te dice aceptar la política de cookies. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué las cookies? Estas famosas cookies, ¿qué son? Son unos pequeños archivos que descargan en tu ordenador para que ellos puedan acceder al comportamiento que tú tienes en Internet, es decir, lo que haces. Que si entro a ver unas zapatillas o entro a ver unos vuelos a donde sea. Igualmente tú tienes la potestad sobre tu información y en esa política de cookies todas las empresas están obligadas a dos cosas. Primero, a que tú de forma activa seas quien permita que se utilice tu información de manera digital y además debes elegir qué es lo que quieren que puedan rastrear. Puede ser para hacer campañas de marketing, como hablábamos de los vuelos que luego te van apareciendo continuamente, o pueden ser directamente técnicas para que funcione la página, ¿no? Por ejemplo. Pero luego, además de hecho, deben informar de qué manera yo puedo rectificar o puedo suprimir o puedo modificar mis datos, en el caso de que yo no quiera que esto suceda, ¿no? Es decir, que sigan usándolos. Por lo tanto, eso es una obligatoriedad que tiene la empresa para que tú puedas salvaguardar tu información y tú tengas otra vez la potestad de decidir qué sucede con esos datos, ¿no? Claro, las redes sociales, por ejemplo, son el paraíso de la desprotección de datos. Sí. Claro, es que en redes sociales siempre hay que estar con nombre falso, si no, eso es... Con seudónimos. Es normal, el mundo digital, y en este caso las redes sociales, es, vamos a decir, un mundo un poco peligroso. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que se recolectan del propio usuario, y aquí desde luego sí das consentimiento para poder utilizar desde luego la red social, si no das consentimiento de ninguna manera puedes usarla. Y se hacen cosas del estilo de, por ejemplo, el propio Facebook es capaz de, si tú tienes creada una cuenta, tienen, vamos a decirlo, como si tuviesen un pequeño agujerito en Internet y ellos son capaces de ver absolutamente todo lo que tú haces, independientemente de que estés dentro de Facebook o fuera. Todo lo que publiques en las redes sociales acaba quedando y digamos que aunque tú tienes, vamos a decir, cierta potestad sobre lo que, digamos, lo que hablábamos antes, que puedas rectificar, modificar tus datos, al final las redes sociales tienen mucho más control y aprovechan toda esta información incluso con los famosos algoritmos para mostrarte el contenido que te interesa para que estés continuamente pegado a la red social. Pero cuando hablamos de protección de datos, sucede algo que habitualmente casi ningún usuario cae, que es yo hago un vídeo, en cualquier sitio, en la playa, por ejemplo, digo, me he ido a la playa y grabo un vídeo. Y ahí normalmente salen personas y yo lo puedo subir a Internet. Lo que pasa es que si nos vamos a la protección de datos, puedes estar cometiendo un delito siempre y cuando, por ejemplo, si grabas un vídeo con audio, las personas que estén teniendo una conversación, vamos a decir, personal y privada.
y eso puede acarrear que estas personas puedan llegar incluso a denunciarte si no quitas, por ejemplo, la publicación, ¿no? Entonces, esto al final lo vemos como muy normal, de yo grabo cualquier sitio, estoy en cualquier lado y grabo y lo subo. Pero hay que tener cuidado con qué tipo de información se está mostrando, porque si es de carácter sensible, puedes tener bastantes problemas. Bueno, la pregunta del millón es, ¿los usuarios tenemos herramientas con las que proteger nuestros datos sin tener que recurrir a un tribunal? Existen herramientas, pero sobre todo lo que se debe hacer es tener un poco más de conciencia de qué información puedo compartir. Lógicamente, la Ley de Protección de Datos, y vamos a hablar a nivel europeo, protege muchísimo más que en cualquier otra parte del mundo. Si te vas a Estados Unidos, te vas a Latinoamérica o cualquier otra zona, es mucho más permisiva y es mucho más difícil, protegerte frente a esto. Pero, por un lado, tiene que haber una parte educacional de ser conscientes de qué estás compartiendo y si realmente necesitas compartir esa información, y por otro lado existen mecanismos que puedan ser, como hablaba antes, de que las empresas obligatoriamente tienen que poner a disposición de los usuarios donde puedo yo pedir que supriman o que modifiquen los datos que tienen míos. Borja Díez, gracias por atenderme. Muy buenos días. Gracias a vosotros.